posible lo que son los siguientes temas que faltan o suceden corriente alterna. Entonces ya en la clase anterior vimos ya los temas fundamentales, ¿no? Lo que era, aparte de operaciones con números complejos, lo que era la conversión de rectangular a polar, de polar a rectangular. Además vimos también lo que era algunos aspectos como lo que era la impedancia, que básicamente decíamos que era lo básico que teníamos que conocer para poder analizar un circuito en corriente alterna, ya que trabajar con lo que era básicamente nos iba a permitir trabajar con elementos resistencia, capacitor, inductor bajo un mismo tenor, es decir, bajo un mismo aspecto en el cual se considera impedancia, ¿no? Pero que de ahí en fuera pues, prácticamente todo lo demás iba a ser igual, ¿no? Por ejemplo, vimos también lo que era obtener un circuito en base a lo que es la reducción de la impedancia, aplicando un divisor de voltaje, divisor de corriente. Vimos lo que es la parte del planteamiento del análisis por mallas de un circuito. El día de hoy vamos a ver, primero que nada, bueno, lo que es el análisis por nodos, cómo se plantean, cómo podemos llegar a las ecuaciones de un ejemplo de un circuito que está dado en corriente alterna y básicamente pues que es lo mismo que ya vimos anteriormente, el tema de número 2 y enfocado a lo que es ahora bueno, hablar de lo que es el teorema de superposición y la máxima transferencia de potencia, que básicamente es lo mismo que ya realizamos anteriormente, ¿no? Recuerden que decíamos que en un circuito nosotros, por ejemplo, pues sí tenemos varios elementos, por ejemplo, lo que eran resistencias, lo que eran bobinas, podíamos tener capacitores, y diferentes elementos. Entonces recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, voltaje de entrada, bueno, pues cada uno de estos elementos tiene lo que se conoce como una impedancia. Recuerden que la impedancia ya la calculamos, ¿no? ¿Cómo calculamos la impedancia del capacitor, la impedancia de la bobina y la impedancia de lo que era la resistencia? Vimos que es exactamente lo mismo que en el tema número 2. Por ejemplo, en análisis por mallas, pues planteábamos lo que eran nuestras corrientes, decíamos, bueno, si 1 y 2, planteábamos lo que eran las polaridades y obteníamos las ecuaciones. Que de igual manera, si nosotros queremos plantear el análisis, pero ahora basado en mallas, pues recuerden que es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Lo que tenemos que definir es quiénes son ahora nuestros nodos. Y en esos nodos, cómo podemos plantear las corrientes que entran y salen. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, para que quede un poquito más claro, vamos a realizar algunos ejemplos donde tengamos que trabajar un circuito en corriente alterna a partir de la transformación de sus valores a una impedancia, el valor de nuestra frecuencia. Y al variar la frecuencia, sabemos que varía la frecuencia angular, que es lo que dependen las impedancias de nuestros elementos. Entonces, básicamente lo que es realmente sencillo. Lo único que vamos a recordar es, bueno, en el tema anterior, en el tema número 2, vimos lo que era el equivalente de Thevenin y lo que era el equivalente de cómo lo teníamos, ¿no? Entonces vamos a recordarlo, pero ahora trabajando únicamente con lo que serían las impedancias. Bueno, básicamente decíamos que de lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. En la ley de corrientes de Kirchhoff, bueno, pues básicamente lo que nosotros vamos a plantear ahora es que determinamos cuáles son nuestros nodos y a partir de esos nodos establecer cuáles son las corrientes que intervienen en cada uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos este circuito que está aquí, ¿sí? Primero que nada, recuerden que debemos que definir que si este y este elementos dados no están en términos de análisis fasorial o de análisis de la frecuencia, este vale una cantidad de unidades, pero dado como ohms, estos son henrios y estos son farads. Entonces recuerden que todos estos tienen que ser llevados a un mismo tipo, todos llevados a lo que es la impedancia. Y para poder trabajar lo que es la impedancia, recuerden que primero, la fuente o fuentes de voltaje que nosotros tengamos planteadas en nuestro circuito van a depender de que tengan una cierta estructura. Recuerden, la estructura siempre debe de ser, por ejemplo, si es voltaje, un valor máximo, decir que es una función cosenoidal y que además está afectada por un término que es la frecuencia angular, o sea, nuestro valor
de omega. Y ese valor de omega, que en este caso vale 4, recuerden que es lo que va a determinar cuánto es la impedancia de la bobina, cuánto es la impedancia del capacitor. Porque si recuerdan, decíamos, la impedancia de una bobina es J por omega L, ¿sí? Donde este valor de omega, pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, esa cual, escucha cortado. Ahorita vamos a mejor, posiblemente es la señal de internet. Esperemos que a ver si si sigue fallando, igual vemos ahí que reiniciamos, pero bueno, vamos a seguir hasta ahí. Para algunos dicen que sí se escucha bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, recuerden que decíamos que la impedancia, por ejemplo, de esta bobina, su valor va a depender. ¿De qué va a depender? Pues de este valor de omega. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que una bobina, un capacitor, van a tener un comportamiento diferente a una frecuencia baja y a una frecuencia alta. Entonces, si en algún momento nosotros cambiamos en la fuente este valor, ¿sí? El comportamiento de la impedancia no va a ser tanto relacionado con esto, sino relacionado con esa frecuencia angular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si recuerdan, básicamente la solución es esos elementos primero llevarlos a su forma fasorial. Para la forma fasorial recuerden que pues, aplicamos lo que eran nuestras fórmulas, ¿no? Decíamos, bueno, ya es una forma completa, porque tenemos BM, tenemos una función cosenoidal y tenemos omega t. Quiere decir que entonces ahí nosotros podemos expresarlo como ¿qué? Como la magnitud con un ángulo de 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que ahí tenemos que es el coseno de 4t y dice que la fórmula dice que aquí podemos tener un ángulo. En este caso, este ángulo vale 0. Entonces quiere decir que pues el ángulo no hay, o que es un ángulo de 0. De igual, entonces definimos que el valor de omega es 4, ¿no? Son 4 radianes sobre segundo. Y en base a eso podemos encontrar la impedancia de cada uno de los elementos, de acuerdo a nuestras fórmulas, ¿no? Para la bobina, J omega L. Para el capacitor, 1 entre J omega C. Y de ahí podemos llegar a estos resultados. Si recuerdan, pues ya más o menos habíamos hecho varias operaciones donde calculábamos cuál era la impedancia y cómo aplicábamos esta fórmula, sobre todo lo que era esta parte de aquí, donde multiplicábamos por J arriba y abajo para que nos quedara un solo término, ¿sí? Entonces, una vez que planteamos eso, bueno, pues ya tenemos lo que son las impedancias. El siguiente paso es definir nuestros nodos. Entonces recuerden que aquí tenemos un nodo, por aquí están unidos dos elementos, aquí están unidos 3 elementos y aquí en este punto se unen este y este. El siguiente paso que vamos a tener que hacer es decir, bueno, el primer nodo que tengo aquí no es necesario analizarlo, porque recuerden que como es un voltaje, ese voltaje yo lo voy a medir entre aquí con relación a lo que es la Tierra. Entonces, entre este punto y este punto, que es la Tierra, estoy yo midiendo un voltaje. ¿Ese voltaje cuánto vale? ¿O a qué es igual? Pues es igual a esto, ¿no? Al voltaje de la fuente. En este punto de aquí es nuestro nodo en el voltaje B1. Ese nodo en el voltaje B1, obviamente que es nuestro nodo en donde entran y salen una gran cantidad de corrientes. Entonces, en este caso nosotros vamos a plantear que en este nodo que yo denoto como voltaje B1, hay unas ciertas corrientes. Bueno, tenemos definido una corriente ya de origen, que es la corriente IX, entonces, bueno, la corriente IX sale de aquí, pero aquí en este punto hay varias corrientes que puedo decir que entran y salen, entonces yo puedo definir cuánto vale cada una de ellas. Ay, perdón, aquí ya me pasé. Yo puedo definir cuánto vale cada una de ellas, entonces, por ejemplo, déjame ver quién llegó. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos planteado. En este planteamos un... Entonces yo puedo decir que esta corriente es I1, corriente que es IX, que es la corriente que yo estoy buscando. Y que además esta corriente de IX está relacionada aquí con la fuente de corriente dependiente que tengo acá. Entonces, esta fuente de corriente, esta corriente sale del nodo. Yo sé que pasa a través de este elemento y llega a este otro nodo. Entonces yo puedo decir que esta es I2. Yo sé que aquí, esta corriente, como este elemento está conectado hacia tierra, pues la planteo que viene en ese sentido. Entonces definimos que esta vale I3. Esta es una fuente de corriente.
me está diciendo que hay una corriente que está entregando, es decir, que está entrando al nodo. ¿Cuánto vale? Dice que vale lo que valga Ix multiplicado por 2. Entonces, bueno, primero que nada, tenemos que definir ahora, en base a eso, el análisis de cada una de las ecuaciones que vamos a obtener. Esas ecuaciones, recuerden que es el análisis de cada uno de los nodos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, podemos definir una ecuación en cada uno de los nodos. Por ejemplo, en el nodo B1, ¿quiénes son? O más bien, recuerden que en el nodo 1 aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen del nodo, pues tiene que ser igual a 0. En este caso, en B1, ¿quién está entrando? Ah, pues nos dice que entra I1, que es igual a lo que sale. ¿Quiénes están saliendo? Pues salen Ix y sale I2. ¿Estamos de acuerdo, no? Son las dos que salen. Entonces, en este análisis quiere decir que ahora nosotros vamos a definir cuánto vale cada una de las corrientes. Entonces decimos, bueno, la corriente I1 es la corriente que parte de este punto y llega a este punto y cruza esta resistencia. ¿Parte de dónde? Pues parte de 20 con un ángulo de 0, menos a dónde llega, pues llega el voltaje B1, entre la impedancia que cruza, que es los 10, ¿sale? Entonces, hasta ahí, bueno, ya definimos cuánto vale la corriente I1. Vamos a definir cuánto vale la corriente IX. Recuerden, la corriente IX es la corriente que parte de este punto y llega hasta la Tierra, que está aquí. Entonces, es esta corriente, decimos, ¿IX de dónde parte? Pues parte de B1. ¿A dónde llega? Pues llega el voltaje en la Tierra. Y el voltaje en la Tierra, pues es 0. Entre la impedancia que cruza. Ah, bueno, la que cruza es menos 2.5 de J, que es la impedancia, ¿no? Que cruza IX. Nos falta una corriente. ¿Qué corriente nos falta? Pues nos falta definir cuánto vale la corriente I2. La corriente I2 sabemos que es esta corriente que sale de B1, cruza por esta impedancia y llega hasta B2. Entonces, ¿parte de dónde? Parte de B1. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta B2. ¿Y a quién cruza? Pues cruza a el valor de 4J. Y ahí igual también nosotros podemos hacer una observación, ¿no? Es decir, por ejemplo, 20 con un ángulo de 0. Yo sé que esto yo lo puedo multiplicar y que nos quede 20 coseno de 0 más J seno de 0. Lo voy a convertir. Yo sé que este término que está aquí nos va a dar 0 y que este que está aquí nos va a dar un valor de 20. Porque el coseno de 0 pues es 1 multiplicado por 20 nos da 20. Quiere decir que entonces en lugar de tener 20 ángulo de 0, pues es lo mismo que nada más ponga 20 en la parte real. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que son las ecuaciones o la ecuación correspondiente al nodo P1 y tenemos cuánto vale cada una de las corrientes. Vamos a sustituir en cada una de estas. Entonces, primero dice que I1, pero I1 sabemos que son 20 menos B1 entre 10. Eso es igual a ¿quién? A Ix. Pero yo sé que Ix es B1 entre menos 2.5 de J. Más ¿quién? Más I2. I2 es lo que tenemos acá, que sería B1 menos B2 sobre 4J. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a trabajar esta parte. Nosotros podemos dividir y nos quedaría, por ejemplo, aquí un término que va a ser 2 menos B1 sobre 10, eso es igual a ¿qué? Pues eso es igual a menos 1 entre 2.5 de J y multiplicado por B1. Este lo dividimos o más bien lo separamos y nos quedaría 1 sobre 4J que multiplica B1 menos 1 sobre 4J que multiplica B2. Del otro lado, de modo que nos quedaría 2 es igual a menos 1 sobre 2.5 de J. Nuestro J que multiplica a B1. Menos 1 sobre 4J que multiplica a B2. Y este como es negativo pasa positivo y nos quedaría 1 sobre 10 que multiplica a el valor de B1.
Básicamente lo que tenemos que hacer ahora es realizar todas nuestras operaciones que nos piden en esta parte de aquí. Ahora, aquí recuerden que si yo tengo un término en el cual tenemos un real entre un imaginario, pero podemos multiplicar por j arriba y abajo. Si multiplicamos por j arriba y abajo, arriba nos queda j, abajo nos queda 2.5. Y este j por este j se multiplican y nos queda j cuadrada. J cuadrada es igual a menos 1, y ese menos 1 lo multiplicamos por este menos y nos queda positivo. Entonces nos queda una expresión de esta forma, ¿no? La expresión que tenemos ahí, o la ventaja que tenemos aquí, es que tenemos un imaginario entre un real, y nos quedaría 0.4 de j. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya este resultado, quiere decir que sí, ya lo tengo aquí. Si tenemos el otro en el cual es 1 sobre 4j, es exactamente lo mismo. Recuerden, multiplicamos por j arriba y abajo, multiplicamos en la parte de esto es igual a menos 0.25 por j. Ya tenemos el valor que corresponde a esto. Parte de 1 menos un cuarto de j, 1 sobre 4j, nos va a quedar lo mismo, pero en lugar de quedar la sustitución nos quedaría 2 menos este término, pero este término ya lo resolvimos y nos queda 0.4 de j. El que sigue es el de un cuarto y nos quedó menos 0.25 de j. El que sigue es el mismo valor, pero ahora nos va a quedar positivo y nos da 0.20. Ah, pero aquí no le puse perdón, no le puse aquí las variables para no equivocarnos. Este es B1 más, aquí sería menos 0.25 de J en B1 más 0.25 de J por B2 más, ahí sería el último término, que nos quedaría 0.1 multiplicado por B. ¿Qué falta de ahí? Pues ahí nos faltaría únicamente hacer ¿se sigue escuchando cortado o ya se mejora? ¿Es en general para todos o nada más algunos casos? No, ese cuando aquí se empieza a escuchar cortado de repente unas partes y luego se mejora y luego empieza a escucharse cortado otra vez. Sí, profe, a mí también me pasa lo mismo. Ok. De hecho, yo no escuché nada de lo que dijo, profe. Nada más vi que apareció ya. ¿De esto? Sí, prácticamente desde arriba ya, en la segunda parte. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí es esta operación? Desde donde tiene... Ok, creo que vamos a repetir desde aquí. O sea, donde hacemos la sustitución de las corrientes, ¿no? Sí, exactamente desde ahí. Ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí. Entonces, quiere decir que aquí lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente hacer la sustitución de quién. Bueno, pues de lo que tenemos en esta ecuación que está aquí. Recuerden que es el análisis de esta malla, de este nodo, perdón. Entonces, lo que no es ahí es que subimos cuánto vale I1. Ah, bueno, I1 dijimos que vale esto. Pero dijimos que este 20 ángulo de 0 es lo mismo a tener pues, nada más los 20, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos a hacer la solución de esta ecuación aquí. Decimos que I1 es igual a esto que está aquí. I1 es igual a lo que tenemos aquí. Dice que eso es igual a ¿quién? A IX. Pero IX vale lo que tengo aquí. Entonces, es esta parte de aquí. Más I2. Pero I2 es lo que tenemos acá. Eso lo hacemos la sustitución en esta parte. Y de ahí lo que tenemos que hacer pues, es trabajar de manera algebraica cada uno de los términos. Por ejemplo, dividimos 20 entre 10 y este menos B1 sobre 10.
separamos y nos queda de esta manera. Este término que tenemos acá, de igual manera, es 1 entre menos 2.5 de J multiplicado por B1. Esto lo vamos a separar. También tenemos 1 sobre 4J que multiplica B1 menos 1 sobre 4J que multiplica a B2. Y después de ahí nos quedaría este término, ¿no? Entonces, este término es una variable. Al pasarlo hacia el otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que este es negativo, va a cambiar como positivo. Ahora, para poder hacer esas operaciones, recuerden que lo que vimos en clases anteriores es que si yo tengo un número real entre un número imaginario, no lo puedo dividir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues multiplicar por J arriba y abajo. Si multiplico 1 por J me da J. 2.5 por 1 me da 2.5. J por J es J cuadrada, que es igual a menos 1. Y menos 1 por menos nos da positivo. Entonces, ¿qué es J entre 2.5? Y ese 2.5 es un número real. Entonces, ahora sí puedo dividir un imaginario entre un real, de modo que me quede esta expresión. En este ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué cambiaría? Que aquí es negativo, por lo tanto, acá nos quedaría positivo. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hacemos ahí es decir, tenemos que esta ecuación es 2, es igual a ¿quién? A este valor, pero este valor nos dio 0.4 de J multiplicado por ¿quién? Por B1. Es lo que tenemos aquí. Dividimos 1 entre 4J, que es este término multiplicado por B1. Pero este término nos dio menos 0.25 de J. Entonces, es el valor que tengo aquí. El siguiente término que estamos trabajando sería este. Si se fija, es el mismo que este, solamente cambia negativo. Acá me va a quedar un término positivo, que sería 0.25 de J, multiplicado por ¿quién? Por el valor de B2. Y finalmente nos quedaría 1 entre 10 es 0.1, multiplicado por ¿quién? Pues por el valor de lo que son los términos. La ecuación nos quedaría que 2 es igual a lo que hay en B1. En B1 Profe, no se escucha, ya se cortó. Ya no se ve su pantalla. Creo que es su internet del profe. Sí, ya se salió. No, ya pareció que se salió. Bueno, creo que por ahí se le fue la señal. Esperemos que ya se mantenga, que ya no tenga tantas fallas, ¿no? Para poder continuar y pues, poder terminar lo que teníamos planteado para el día de hoy. Entonces, bueno, decíamos que una vez que nosotros ya hicimos estas operaciones para poder resolver esta parte, esta y esta, bueno, sustituimos aquí, ¿no? Nos quedaría cada uno de estos términos. Después de eso nos faltaría para los términos que son
comunes, por ejemplo, los que pertenecen a B1, B1 y B1. En B1 decimos que esto es una parte real, nos queda que es punto 1. Y tenemos una parte imaginaria. Esa parte imaginaria está conformada por este término y este término, ya que los dos serán multiplicados por la variable B1. Pero sabemos que uno es positivo, otro es negativo, por lo tanto, se va a restar ese resultado, es decir, estas dos, de modo que me quedan punto 4 menos punto 25, por lo tanto me quedaría punto 15 de J, multiplicado por B1. En B2 tenemos este otro término. B2 dice que está multiplicado por punto 25 de J. Y eso que tenemos ahí es nuestra primera ecuación, es decir, es la ecuación del nodo B1. Nos falta hacer el análisis de lo que es el nodo B2, pero básicamente hasta aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Recuerden que de esa ecuación nosotros vamos a determinar cuánto vale el valor de B1 y cuánto vale el valor B2. ¿Vale? Bueno. Entonces, eso corresponde al primer análisis. Bueno, hasta ahí, si ven, pues básicamente es lo mismo en el planteamiento de lo que hicimos en el tema anterior cuando resolvíamos un circuito por nodos, ¿no? Definíamos cuáles eran nuestros nodos, planteábamos las corrientes y hacíamos nuestra sustitución en la ecuación de cada una de las corrientes para llegar a una sola ecuación 1. Bueno, en este caso nuestra ecuación 1. Lo que va a cambiar aquí, recuerden, es que estamos trabajando con números complejos, a diferencia de lo que vimos en el tema anterior. Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Sí queda claro más o menos cómo se resuelve esto? ¿Cómo hacemos el planteamiento para llegar a la primera ecuación? Sí, profe, todo bien. ¿No? ¿Ninguna duda? No, ninguna duda. Entonces, miren, vamos a continuar. Vamos a sacar el análisis de... Ok, vamos a hacer el análisis de nuestro nodo 2, nuestro nodo en el voltaje B2. Entonces, igual si quieren hacer su captura de pantalla hasta esta parte para poder igual borrar y pasar a la siguiente parte. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esta parte que está acá, ¿no? Vamos a borrar todo esto que ya no ocupamos para proceder a la segunda ecuación. Recuerden que ya con la ecuación pues aplicamos lo que es la regla de Cramer y podemos determinar cuánto vale cada uno de los voltajes. Conociendo el voltaje 1 y el voltaje 2, pues podemos plantear cualquier corriente, ¿no? O sea, podemos determinar cuánto vale I1, cuánto vale IX y demás, ¿no? Borramos todo esto y dejamos únicamente nuestra última ecuación, que es la que vamos a estar ocupando para plantear nuestro determinante de nuestro sistema de ecuaciones y llegar a la solución mediante la regla de Cramer. Bueno, entonces nosotros decíamos que vamos a analizar lo que es el nodo B2. ¿Sí? Recuerden, el nodo B2 es este que está aquí. ¿Quiénes están entrando al nodo B2? Bueno, pues yo sé que entran I2, es quien está entrando, pero no es el único. Me está diciendo que hay otra corriente que entra al nodo. Es la corriente generada por esa fuente de corriente dependiente. Entonces, ¿esta corriente cuánto vale? Pues dice que vale 2 veces la corriente X. Y eso es igual a lo que sale. ¿Quién está saliendo del nodo? Pues sale la corriente I3. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale la corriente I2, ya la planteamos acá. Sabemos cuánto vale la corriente IX, que es la corriente que está aquí, porque esta fuente de corriente entrega un valor en amperes que está relacionado con lo que valga esta que está acá. Hay una relación entre ellas. Entonces, esta corriente es la misma corriente que hay acá, solamente que aquí se multiplica por una ganancia, que es de 2. Pero ya sabemos cuánto vale esa corriente IX. Nos falta definir una corriente. ¿Esa corriente quién es? Pues es la corriente I3.
I3 es la corriente que sale de B2. ¿Llega hasta dónde? Pues llega a la Tierra. Y el voltaje en la Tierra, recuerden que vale 0 entre la impedancia que cruza. Y la impedancia que cruza dice que es 2J. Entonces, este y en este. I2, acá lo tenemos. I2 es B1 menos B2 sobre 4 en J. ¿Sí? Más 2 veces lo que nos da IX. Pero IX aquí está, nos dice que es B1 entre menos 2.5 por J. Eso es lo que vale IX. Entonces, esto que está aquí es IX. Pero dice que está multiplicado por 2, los multiplicamos por 2. ¿Y que eso es igual a I3? Ah, pero I3 ya lo encontramos acá. Decimos que es B2 entre 2J. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues separamos, nos quedaría un cuarto que multiplica, perdón, 1 sobre 4J que multiplica B1. Menos, otra vez, 1 sobre 4J que multiplica a B2. Más 2 entre, bueno, aquí le podemos cambiar el signo, ¿no? Menos 2 entre 2.5 de J multiplicado por B1. Y que eso es igual a 1 sobre 2J por B2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este término está multiplicado por una variable, entonces lo podemos pasar hacia el otro lado. Si lo pasamos hacia el otro lado, nos quedaría 1 sobre 4J de B1 menos 1 sobre 4J de B2 menos 2 entre 2.5 de J por B1 menos 1 sobre 2J por B2 y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo nada más. Vamos a hacer las operaciones para ver cómo nos quedaría cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de esos términos que estamos manejando, ¿vale? Entonces, de ahí nosotros podemos decir, si yo hago esta operación, recuerden, 1 entre 4J yo no lo puedo hacer, pero puedo multiplicar por J arriba y abajo. Eso me quedaría J sobre 4 multiplicada por menos. Porque J por J es J cuadrada y J cuadrada es igual a menos 1. Entonces nos queda menos 1. Y ahí, ahora sí, nos quedaría que eso es 0.25 de J. ¿Sí? Entonces sería para estos dos términos. El otro término que vamos a ver cuánto nos daría es cuando tenemos menos 2 entre menos 2.5 de J. Otra vez multiplicamos arriba y abajo por J. Arriba nos queda 2 entre J, abajo nos queda 2.5. ¿Por qué? Porque J por J es J cuadrada y es igual a menos 1. Y menos 1 por menos nos vuelve positivo ese resultado. Es decir, que entonces nos va a quedar ahí un resultado en J que vale 0.8 multiplicado por J. ¿Sí? Bueno, y en el último caso, pues nos quedaría que 1 entre 2J multiplicamos por J arriba y abajo. Nos va a quedar arriba que es J, abajo nos va a quedar que es 2 menos J por J, J cuadrada, y J cuadrada es igual a menos 1. Quiere decir que entonces ahí sí nos va a quedar un valor que van a ser menos 0.5 de J. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahora vamos a hacer la sustitución así de cada uno de los resultados que nos dieron hasta este punto. Dice que es 1 sobre 4J. Bueno, ya sé que 1 entre 4J son menos 0.25 de J. El siguiente término, si se fijan, es el mismo, solo cambia este signo. Entonces quiere decir que aquí se va a volver positivo. Y va a valer también 0.25 de J. Menos el siguiente término, que es el que tenemos acá, que son 0.8 de J. Ah, pero otra vez se me pasaron ahí las variables. Esto multiplicado por B1, aquí nos quedaría más 0.25 de J multiplicado por B2. Luego en el siguiente nos quedaría más 0.8 multiplicado por B1. Y el último nos quedaría más 0.5 de J por B2. Y que esto es igual a 0. De igual manera que en la ecuación anterior hay términos con la misma variable. Por ejemplo, B1, B1. Este y este están en B2. En B1 se
digan, este es real, este es imaginario. Entonces nos quedaría 0.8 menos 0.25 de J. Y ambos están multiplicados por B1. En B2 tenemos este y tenemos este. Los dos son números imaginarios porque están multiplicados por J. Entonces nos quedaría más 0.75 de J por B2. Y que eso es igual a 0. Pues esto que tenemos hasta este punto es la segunda ecuación. Pues ya tenemos una y tenemos dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones recuerden que vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones que vamos a estar trabajando. ¿Qué pasó? ¿Que no el 0.8 también es imaginario? ¿También lleva J? A ver, 0.8. Sí, acá el resultado salió con J. Este de aquí, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, aquí se me pasó la hora de que le... Quiere decir que entonces estos dos los podemos sumar y nos va a quedar un solo término. En realidad, ¿no? Quiere decir que aquí entonces nos va de J por P1, ¿cierto? Nos quedan de esa manera. No tenemos una parte, entonces, real, ¿no? Nos quedan puras partes imaginarias. Entonces ya tenemos aquí nuestras dos ecuaciones, ¿no? Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, para cada una de las ecuaciones recuerden que vamos a plantear, por ejemplo, en el primero nos quedó 0.1 más 0.15 de J, que eso estaba multiplicado por B1, que es lo que tenemos en esta parte de abajo. El siguiente dice que es más 0.25 de J por B2, y que esto era igual a 2, que es esta ecuación que tenemos hasta acá abajo, ¿no? Que es la ecuación marcada como número 1. Entonces tenemos ahí cuánto vale cada uno de ellos, ¿sí? La segunda ecuación igual lo planteamos, sabemos que este vale 0.55 de J por B1. El otro, si recuerdan, es este que está acá, que son los más 0.75 de J, cuánto vale cada una de las ecuaciones, de modo que planteamos nuestro determinante. Los componentes son 0.1 más 0.15 de J. Recuerden, este es el término de B1. En B2 nos queda 0.25 de J. Y recuerden que esos términos son los que corresponden a B1 y a B2. Y que esa ecuación pues está igualada a 2. La segunda ecuación igual acomodamos, nos quedaría 0.55 de J, acá nos queda 0.75 de J. Y que eso es igual a 0. Entonces, hasta ahí nosotros ya tenemos definido nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, regresando al problema, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, nos pide conocer cuánto vale el valor de IX. Entonces, recuerden, IX es esa corriente que parte de ¿dónde? Parte del voltaje 1 y llega a tierra. El de tierra vale 0. Entonces, para poder determinar esa corriente, ocupamos esta parte que está aquí. Dice, bueno, ¿cuánto vale IX? Pues es B1 entre la impedancia. Entonces, si yo conozco cuánto vale B1, puedo calcular cuánto vale la corriente X. Entonces, es lo que vamos a resolver, ¿no? Si recuerdan, entonces tenemos que plantear cuánto vale ¿quién? Nuestro delta 1. Pero para poder calcular nuestro delta 1, que está haciendo referencia con el voltaje 1, primero debemos de determinar cuánto vale la delta general. Y la delta general es que, recuerden, del sistema original multiplicamos este término por este, menos lo que nos quede de multiplicar este por este. Es decir, 0.1 más 0.15 en J, que multiplica a 0.75 de J, menos lo que nos quede de multiplicar, el 0.55J por 0.25 de J. Entonces, hay que resolver cuánto vale esas operaciones. Primero, pues hay que multiplicar lo que sería 0.1 por 0.75. Eso nos va a arrojar este por este, un valor de 0.075 en J. El siguiente es este término por este término. Recuerden, son positivos, pero ambos están
multiplicados por j, entonces nos quedará j por j, j cuadrada, y es igual a menos 1. Entonces, ahora sí podemos multiplicar lo que sería 0.15 por 0.75 para que nos dé 1125, pero una parte ya real. El siguiente término dice que es negativo, pero recuerden, vamos a multiplicar j por j. Nos queda menos 1. Por menos nos queda más. ¿Sí? Aquí voy a poner más lo que nos debe multiplicar, lo que son 0.55 por 0.25. Eso nos da un valor de 0.1375, pero ya es un valor real. Entonces, este valor real y este valor real los podemos, en este caso, restar. ¿Sí? Nos quedaría un valor que es 0.025 más 0.075 de J. ¿Sí? Son los resultados que tenemos aquí. Esto que está aquí, recuerden, es nuestra delta general. Nos falta determinar una delta 1. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo quiero encontrar cuánto vale este valor que es B1, B1 es igual a la delta 1 entre la delta. Y eso es el equivalente a decir, si yo tengo este es mi determinante original, si yo quiero calcular cuánto vale la delta 1, bueno, la columna que tengo aquí de lo que están igualadas las ecuaciones, lo voy a sustituir en la ecuación cuya variable es la que estoy buscando. En este caso nosotros queremos conocer cuánto vale B1. Este y este elemento pertenecen a B1. Este y este pertenecen a B2. Pues si yo quiero determinar B1, voy a hacer la sustitución en esa columna. En este caso, que estén relacionados con los términos de B1. Y lo demás pasa igual. 0.25 de J y 0.75 de J. Esta es nuestra delta 1. Y recuerden que para resolverlo, pues este por este menos este por este. Entonces nos quedaría que son 2 por 0.75 de J menos 0 por 0.25 de J. Sabemos que esto pues 0. Y ahí nos va a quedar lo que es 1.5 J. Esto vale la delta 1. Si queremos calcular cuánto vale nuestro voltaje B1, pues recuerden que es entonces lo que sería el 1.5 de J entre lo que nos quedó acá, que son 0.025 más 0.075 de J. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues recuerden que hay dos formas. Una de las formas es convertir un fasor y todo esto un fasor y hacer la división, hacer su división. Entonces, podemos hacer esa parte, otro 25 menos 0.075 de J. Y para que no se afecte, pues tenemos que hacer lo mismo en la parte de arriba. Así, ¿no? Quiere decir que entonces ahí podemos hacer lo que son nuestras operaciones. Entonces, tenemos esas dos opciones, ¿no? Quien quiera, por ejemplo, decir, no, pues yo quiero convertir este fasor, hacer las operaciones, lo puede hacer. Quien diga en el anterior, la forma en la que lleguemos a ese resultado, pues no afecta, ¿no? Tiene que llegar al mismo resultado, o llegamos al mismo resultado. En este caso, si no hacemos esta operación, nos diría que entonces B1 es igual a ¿qué? Ya se fue esto. Recuerden que cuando multiplicamos un número, por ejemplo, por su complejo conjugado, es el mismo resultado que si multiplicamos su real por real, imaginario por imaginario, y los demás pues, ya no los tomamos en cuenta. Entonces quiere decir que ahí nos daría un resultado, si multiplicamos este por este, que es lo que tengo aquí, nos va a dar un resultado que van a ser 0.625 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y que multiplicamos en el otro caso lo que son los 0.075 por
0.075, que es lo que vamos a tener en esta parte de acá, este por este. De modo que ahí nos quedaría, en este caso, que es un valor positivo. ¿Por qué? Porque más por menos es menos, pero j por j es j cuadrada, que es igual a menos 1. Entonces lo convierte en positivo. Y nos da un valor de 5.625 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, decimos que B1 es igual a la suma de esos resultados más los puntos 625 por 10 a la menos 3. De modo que aquí tenemos un resultado que son 6.25 por 10 a la menos 3. En la parte de arriba, recuerden que ahí sí no tenemos el complejo conjugado, por lo tanto, este se multiplica por este y se debe de multiplicar por el otro término que tenemos acá. De modo que multiplicar este por este nos va a dar una parte imaginaria, parte donde está involucrado lo que es j. Y nos va a dar un valor de 37.5 por 10 a la menos 3 j. Parte imaginaria tenemos ahora este por este, más j es j cuadrada y se convierte en menos 1. Y ahora sí, vamos a multiplicar entonces 1.5 por 0.075 y eso nos va a dar un valor de 111.25. ¿Sí? Igual acá lo pudiéramos dejar también en ese mismo número, ¿no? En J. Oh. Entonces, ahora sí, tenemos una parte real, tenemos una parte imaginaria, dice que son .0375 de J. Y esto pues podemos ahora sí dividirlo. ¿Por qué? Porque podemos dividir, ya que en la parte de abajo tenemos un número real. Entonces podemos decir que son los .1125 entre los 6.25 por 10 a la menos 3. Y eso nos da un valor de 18 por 10 a la menos 6, si no me equivoco. Y la otra parte son y esto nos da más 6 por 10 a la menos 6 J volts. Entonces quiere decir que ese es el valor de nuestro voltaje B1, ¿sí? Pero ya logramos determinar ese valor en base a ¿qué? Bueno, pues en base al planteamiento de nuestras ecuaciones por medio del método de lo que son los nodos. Y donde planteamos primero, creo que era nuestra ecuación número 1, y luego del nodo número 2 encontramos lo que era la ecuación número 2. ¿Sí? Y obviamente, pues las ecuaciones que recuerden, pues nada más planteamos nuestro determinante, nuestro sistema de ecuaciones, aplicamos lo que es la regla de Cramer, y en base a eso, bueno, depende de qué vamos a encontrar. Si hubiéramos querido encontrar el valor de voltaje B2, esta columna la tenemos que haber sustituido, pero no en la primera, sino en la segunda. Es decir, donde están los valores que corresponden a B2. Y a partir de ahí, pues ya sabemos que el voltaje B1 es el valor de la delta 1 entre la delta, o si hubiera sido esta variable, delta 2 entre la delta general. Y básicamente es como podemos llegar a nuestro resultado, ¿sí? El voltaje B1. Y queremos calcular cuánto vale IX, pues nada más tenemos que dividir este voltaje entre la impedancia que tenemos allá, la impedancia que habíamos determinado anteriormente, que es esta, menos 2.5 de J, y el resultado sería cuánto vale IX. ¿Sí? Entonces, básicamente, el principio para poder aplicar por nodos, se fijan, es plantear nuestros nodos, y una vez que determinamos quiénes son o cuántos nodos tenemos,
plantitas que entran y salen, nos da cada una de las ecuaciones, igual como hicimos en el anterior, ¿no? En el caso anterior, o más bien en el tema anterior, donde aplicábamos el análisis por mallas, análisis por nodos, pero donde tenemos únicamente lo que eran resistencias, ¿vale? Bueno, hasta ahí entonces ese es el resultado. Hasta ahí, Juan, ¿alguna duda sobre el procedimiento, sobre cómo llegamos a ese resultado, cómo aplicamos el análisis por nodos, o más bien recordando cómo aplicamos el análisis por nodos, pero ahora enfocado a circuitos que manejan números complejos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, miren, entonces ahora aquí esta parte de 2. Este nodo que tenemos aquí, pues es el nodo B2, de donde sale nuestra segunda ecuación. Entonces, si quieren ahí hacerle captura de pantalla, y ahorita ya me paso a la siguiente, que es donde resolvimos el determinante por medio de la regla de Cramer, para llegar a determinar cuánto vale, en este caso, nuestro valor de B1. ¿Listo? Lo voy a cambiar. ¿Vale? Me cambio a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva recuerden que ya es prácticamente donde planteamos las ecuaciones 1 y 2, y con ellas construimos lo que es nuestro sistema de ecuaciones o nuestro determinante. Y a partir de ahí calculamos cuánto vale la delta 1, cuánto vale en este caso la delta general, y con ellas determinamos la variable que estamos buscando. ¿Sí? Pero bien, básicamente es, digamos, lo mismo que estamos analizando o que analizamos en el tema anterior, de lo que es